¿Por qué volvimos al Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde fue a parar la plata? ¿Quiénes fueron los responsables de endeudarnos por generaciones? En estos 40 minutos vamos a buscar las respuestas. La Auditoría General de la Nación difundió recientemente un informe con las irregularidades e ilegalidades cometidas en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que financió la mayor fuga de dólares de la historia argentina. Pero de lo que quiero hablar es de lo que pasó las semanas previas a ese fatídico 8 de mayo de 2018, fecha en la cual el Mafia anunció que volvíamos al Fondo Monetario Internacional. Arranquemos el 1 de marzo de aquel año, cuando el Mafia nos decía esto en la Asamblea Legislativa. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. No iba a haber más inflación ni déficit. Se acababa el endeudamiento. Se venía la lluvia de inversiones. Los analistas de la Cofradía del Sobre hablaban de macrismo hasta 2031, con la alternancia Macri-Vidal e incluso Marcos Peña. Ahora está pasando lo mismo. Se pelean por ver quién se queda con el botín, que es como ven ellos al Estado. Igual para mí, no entran al balotaje. El 4 de abril de 2018, 34 días después del discurso del Mafia ante la Asamblea Legislativa, su ministro de Finanzas, Luis Caputo, nos decía esto. No puedo hacer nada que en realidad no esté fuera del programa y fuera de lo que es la ley, fuera de lo que es lo que el Congreso mismo aprobó. O sea, no puede haber sorpresas en esto. No va a pasar un día que alguien se va a levantar y la deuda subió 15 puntos de producto porque yo me volví loco y salí a los mercados y tomé, no sé, 100.000 millones de dólares de deuda. No puede pasar eso. ¿Este delincuente está libre? Sí, y puso una consultora financiera. Al final del video te cuento. 33 días después de la visita del Messi de las finanzas al Congreso Nacional, el Mafia anunciaba así el retorno de Argentina al Fondo Monetario Internacional. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. Si arrancó así, imagínate lo que fue esa cadena nacional. Más bolazo que en un partido de truco en un bar de Bedia. ¿Qué pasó entre la risita canchera de Luis el Toto Caputo y sus dichos de que era imposible tomar un crédito multimillonario de un día para el otro y sin ley del Congreso de por medio, a tomar un crédito multimillonario de un día para el otro sin ley de por medio? Lo que pasó fue una corrida bancaria. Pasamos de ser el país financieramente más equilibrado del mundo a tomar el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, por una corrida iniciada el 25 de abril de 2018 y que supuestamente el 27 estaba controlada. Una corrida bancaria, una más entre las 1489 que tuvo la historia de nuestro país. Acá hubo algo raro. O nos venían mintiendo descaradamente, o volver al Fondo Monetario era parte del plan, porque... ¡Pero qué vocación de colonia, hermano! O hubo un negociado que terminó en el robo más grande de la historia argentina. O, como les voy a demostrar, nos mintieron descaradamente, volver al fondo era parte del plan y cometieron el robo más grande de la historia argentina. Robo que sigue impune porque la justicia que debería investigar es la asociación ilícita que gentilmente denominamos lawfare. Y robo que va a seguir impune porque la jueza que está a cargo de la investigación de este fraude es María Eugenia Capuchetti. Todo dicho. Que nos mintieron descaradamente quedó claro con los discursos de Macri y Caputo. Pero si alguien estaba distraído, se lo muestro de nuevo con un diagrama de Venn, donde A es la verdad y B es el macrismo. Como verán, no hay intersecciones. El espacio del medio es el famoso crecimiento invisible del que hablaba el Mafia. Lo segundo, la vuelta al Fondo Monetario Internacional era parte del plan desde el inicio. Miren si no esta noticia de abril de 2016.
Luis Caputo, Santiago Ausili y Vladimiro Werning, todos ex JP Morgan, anoten ese dato, habían salido de Roadshow para endeudar al país. A 4 meses de asumir, en vez de promocionar la industria, el turismo, vaca muerta, la fabricación de alfajores, no sé, algo productivo, armaron un show itinerante para tomar deuda. Qué sorpresa que hayamos terminado en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En paralelo, el Mafia y su banda empezaron a acordar con los fondos buitres, entre ellos el fondo de pensión Stone Harbor Investment Partners. Miren lo que encontramos buceando entre los papeles que el gobierno de Macri nos mandó sobre el pago a los buitres. Eso que el Mafia nos quiso vender como ley de pago soberano. Dentro de Stone Harbor Investment Partners estaba la cuenta de inversión que el Fondo Monetario Internacional usa para pagarles los beneficios al personal cuando se retira. O sea, por si no quedó claro, el Fondo Monetario Internacional formó parte de los fondos buitres que operaron despiadadamente contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y contribuyeron a la llegada al poder de Mauricio Macri. Y apenas asumió el Mafia, pagó lo que el Fondo Monetario Internacional reclamaba como parte de los fondos buitres. Qué sorpresa que hayamos terminado en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y falta la tercera cuestión, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue parte de un plan para cometer el robo más grande en la historia de nuestro país. Ya les mostré que la corrida cambiaria que empezó el 25 de abril terminó 14 días después con el Mafia anunciando la vuelta del FMI al país. Mirá quiénes empezaron esa corrida, según un periodista que no puede ser acusado de kirchnerista. ¿Quién detonó en la semana del 27 de abril la corrida con 1.500 millones de dólares vendidos por el Banco Central? ¿Qué banco de inversión que opera con los principales fondos de inversión del mundo, que opera en la Argentina en el mercado cambiario, se lo ven en las pantallas operar? ¿Qué banco? El JP Morgan. ¿De dónde viene Toto Caputo? Del JP Morgan. ¿De dónde viene Alfonso Pratgay? Del JP Morgan. Bueno, ¿dónde hicieron un seminario en los últimos días? Y por eso vos le preguntaste si Alfonso Pratgay no había dicho en ese seminario en Salta, en ese seminario ultra privado, en la casa del JP Morgan, si Alfonso Pratgay no había dicho que iban al default, y eso generó la locura en el gabinete y todos apuntaron a Alfonso Pratgay. Sos Mbappé en una tarde inspirada. Entonces lo que quiero decir, sos Mbappé en una tarde inspirada. No es Clarence. ¿Cuál es el otro banco? JP Morgan no es Clarence. Sí, ¿no? Son las grandes ligas. Mbappé, dale, seguí. Son las grandes ligas, Maxi. Son las grandes ligas. Estamos hablando de miles de millones de dólares. No son los cientos que se afanó Clarence o los miles que se afanaron Clarence con los chiquillos. Eso no te mueve el mercado. Bueno, ¿cuál es el otro banco que juega muy fuerte en el sistema financiero local, también en el mercado cambiario? Sí, Nación. ¿Qué es eso? No, el Deutsche Bank. Es otro banco muy fuerte en el sistema financiero. ¿De quién es el Deutsche Bank? Bueno, es alemán. ¿Cómo? Pero tenemos un par de funcionarios que vienen de ahí. Bueno, tenemos varios funcionarios que vienen del Deutsche Bank. Ahora, estoy durmiendo. quiero decir, pero pará, quiero decir. Pero ¿cómo le tirás, digamos, a una movida a Kirchner otros 15? Bueno, ¿quién viene? El segundo de Toto Caputo sigue cobrando. Perdón, ¿quién viene del Deutsche Bank? No, Toto Caputo viene del Deutsche Bank. Gustavo Cañonero, el segundo de Toto Caputo, viene del JP Morgan. ¿No le creen a Máximo Montenegro? Miren lo que escribía otro periodista, que tampoco puede ser calificado de cuca, Carlos Burgueño, en esta nota que tituló La traición del JP Morgan. Lo mismo que decía Montenegro, hasta con detalles, como la hora exacta en que comenzó la corrida, las 11:15 del 25 de abril de 2018, aunque acá no hubo ninguna traición. Había un plan. Miren este dato que suma el mismo periodista. La decisión de aceptar la operación fue consultada con el propio Mauricio Macri, que autorizó la salida de los dólares del Banco Central para abastecer la demanda del Banco Norteamericano. ¿Les queda alguna duda de que todo esto fue una acción coordinada entre el Mafia, los representantes de JP Morgan en Argentina y el Fondo Monetario Internacional? ¿Sí? ¿Les quedan dudas? Ok. Miren esta charla entre el ex JP Morgan, Luis Toto Caputo, y el presidente de JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín. Es del 21 de mayo de 2018, 2 semanas después de que el Mafia anunciara la vuelta del Fondo Monetario a la Argentina. Un placer estar acá con el ministro Caputo, que no necesita presentación. Sabemos que acaba de terminar el almuerzo, así que esperamos que esta charla los despierte.
Sabemos que hay muchas preguntas, mucho interés, sobre todo en temas de la coyuntura y también hacia dónde estamos yendo como país. Nuevamente, el ministro no necesita ningún tipo de introducción, pero quiero agregar una cosa. Fue el artífice, y me consta, por haber participado en algunas reuniones, que logró detener las turbulencias cambiarias de las últimas semanas. Con lo cual, la verdad que muy agradecido y muchas gracias como ciudadano, te lo digo. ¿Se entiende? El presidente de la entidad que inició la corrida bancaria mantenía reuniones clandestinas, porque fuimos a los registros oficiales y no hubo ninguna reunión formal en esas fechas. Con el ministro que sufrió la corrida, que, reitero, fue la excusa de Macri para volver al fondo. Todo esto lo denuncié en la justicia el lunes 18 de junio de 2018. El martes 3 de julio de ese año, el juez Rafecas, ante la falta de requerimiento de instrucción del fiscal Gerardo Polichita, desestimó la denuncia. En solo 2 semanas determinaron que en el mayor robo de la historia argentina no había delito. ¿Me ibas a contar en qué anda el Toto Caputo? Con Santiago Bausili pusieron una financiera, Anker Latinoamérica. ¿Una financiera? ¿Y qué financian? ¿Qué sé yo? ¿Atentados? Pará. Antes de cerrar, mostremos la cara de todos estos delincuentes. Luis Caputo fue jefe de trading en JP Morgan y director en el Deutsche Bank, ministro de Finanzas al tomar la deuda y después presidente del Banco Central, donde quemó reservas a razón de $500 millones por día. 15.000 millones en 3 meses. Y no quemó más porque, gracias a Dios, existen los feriados y los fines de semana. Su socio Santiago Bausili, 11 años en JP Morgan y 9 en el Deutsche Bank, viceministro de Finanzas. Pablo Quirno, 17 años en JP Morgan, jefe de gabinete de Caputo en el Ministerio de Finanzas y director del Banco Central durante los 3 meses del desfalco del Toto. Alfonso Prat-Gay, 8 años en el JP Morgan, ministro de Hacienda. Nicolás Dujovne, fue tomador legal de whisky con Carlos Pagni y tomador ilegal de deuda con Mauricio Macri. Ariel Sigal, 7 años en el JP Morgan y 8 en el Deutsche Bank, jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, el otro gran negociador del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vladimiro Werning, que se hace llamar Vladimir, pero es Vladimiro. 20 años en JP Morgan, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Federico Sturzenegger, responsable impune del megacanje de 2001, presidente del Banco Central. Gustavo Cañonero, 13 años en el Deutsche Bank, ex economista del Fondo Monetario Internacional, vice del Toto en el Banco Central. Mariano Federici, 14 años abogado del Fondo Monetario Internacional, presidente de la Unidad de Información Financiera, la UIF. Qué sorpresa que hayamos terminado en el fondo, ¿no? En la primera parte de nuestra investigación vimos cómo Macri, en la apertura de la Asamblea Legislativa de 2018, nos dijo que vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Y a los 2 meses nos dijo que frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Acá hay 2 opciones. O el regreso del Fondo Monetario Internacional fue un plan de estos cipayos para someter al país y ganar millones en el proceso, o le creemos a la versión del mafia. Bueno, las versiones, porque dio varias. Empecemos por la que dijo aquel fatídico 8 de mayo de 2018. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. Poco para el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, luego aprobado en solo 45 días. Por eso, el 3 de septiembre de aquel año, tuvo que incorporar más causas. Primero sufrimos la peor sequía en más de medio siglo.
Y también ustedes saben que por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo. Y desgraciadamente el precio del petróleo en el mundo aumentó. Subieron las tasas de interés en Estados Unidos a un ritmo más rápido, al más rápido de los últimos años. Y China y Estados Unidos iniciaron una batalla comercial que perjudicó a países como el nuestro. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. Y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo afecta la imagen del país y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad. Pero esas cosas pasaron en todo el mundo y nadie se endeudó como nosotros. Pero acá hubo sequía. La sequía de los últimos 3 años fue peor que la de Macri. Nos teníamos que haber endeudado con el Fondo Monetario Intergaláctico. La fotocopia de los cuadernos. ¿Me estás diciendo que la culpa fue de Stornelli y de los rufianes que escribieron la fotocopia de los cuadernos? No sé, pregúntale a la mafia. Mirá, son toda huevada. ¿Qué hacían si los agarraba una pandemia o una guerra de verdad? ¿Remataban el país? Probablemente. Por suerte no reeligieron. Para octubre de 2020, la culpa ya no era del petróleo, de la lira turca, ni de las fotocopias de los cuadernos. Era culpa nuestra. 2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior, del CIADI, de los holdouts, de YPF. Y el otro dólar fue para financiar el déficit. ¿Y el déficit quién lo genera? Lo genera el presupuesto, como dice la CUNSA. Padre déficit, hijo deuda. ¿Y el presupuesto quién lo aprueba? El Congreso de la Nación. ¿Y quién tenía la mayoría durante todos los años de mi gobierno por primera vez en la historia? El peronismo, el kirchnerismo, no el peronismo. Y siempre aprobó presupuestos que no tenían recursos suficientes. Entonces no tenía alternativa que ir y tomar deuda. A ver, voy a tratar de seguir la lógica de este delincuente. El presupuesto nacional es elaborado por el Ejecutivo y lo manda al Congreso. Los kirchneristas votamos en contra de todos los presupuestos que mandó el Mafia. La culpa del endeudamiento fue de los presupuestos. Por lo tanto, la culpa es del kirchnerismo que votó en contra. No me cierra. Tomá, acá tengo el libro de lógica con el que estudió el Mafia. Qué chiquito. Y no es muy dado a la lectura. Con esto habrá estudiado para ingeniero. A ver qué dice. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es inmortal e hincha de Boca. Ah, ahora entiendo. No solo fue una gran mentira que la culpa del endeudamiento fuera nuestra. Era obvio eso. La deuda que tenían la generaron ellos mismos. Más de 100.000 millones de dólares tomaron en los 2 primeros años de gobierno. El propio ministro de Economía, Nicolás Dujovne, reconoció que le habíamos entregado un país totalmente desendeudado. Y la sarta de mentiras de este psicópata llegó a su cumbre el 30 de octubre del 2021. Queridos argentinos, el fondo son los demás países. Los países que tienen plata, ¿no? O sea, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Alemania, China, y que forman este fondo, este grupo de técnicos, y le dicen, apoyemos a este país porque tiene un plan para salir adelante, y vale la pena que lo apoyemos. Y nosotros, los argentinos, yo fui, le dije, los mercados internacionales tienen miedo de que vuelva el kirchnerismo, no están queriendo financiar más la Argentina, necesito la ayuda. El fondo son los demás países, los que tienen plata. Qué definición de estadista, ¿eh? Sacá del medio, Churchill. Ahora el Mafia nos decía que el motivo de haber endeudado al país por generaciones era el miedo a que volviera el kirchnerismo. Es Bart Simpson en El casamiento de Lisa. Conocí a una bailarina exótica en la despedida de soltero de John. John no tuvo despedida de soltero. Hicimos una en su honor. Hice una en su honor. Fui a un cabaret. Así que decían ustedes, A,
El retorno a nuestro país del Fondo Monetario Internacional fue un plan orquestado por el Mafia, los representantes de JP Morgan en Argentina y el propio Fondo Monetario Internacional, como lo demostramos en el video anterior. O B, la suba de las tasas y del petróleo, pero la baja de la lira turca y del real en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y los cuadernos Gloria que se quemaron por la sequía, pero después se desquemaron, llevaron a que nosotros, los K, aprobemos el presupuesto del Mafia votando en contra, lo cual provocó que los mercados teman el regreso del kirchnerismo y hubo que endeudarse. Según el libro de lógica del Mafia, la respuesta es C. Pero no había opción C. ¿Quién escribió el libro? Ya te digo, a ver. Colaboración entre tres: Lombardi Hernán, Maratea Santiago y Dipi El. Ah, el think tank completo. En esta tercera y anteúltima parte de nuestra investigación, vamos a ver a dónde fueron a parar los 57.000 millones de dólares. Empecemos por lo que decía el Mafia en junio de 2018. Ayer pasaron dos cosas tan importantes como la aprobación por todos los accionistas del Fondo Monetario de un plan de apoyo para trabajar en conjunto del fondo, inédito en su historia, en monto y en el plazo en que se concedió, que nos va a permitir fortalecer el crecimiento, porque de todo lo que se trata, lo que estamos haciendo es herramientas, bases sobre las cuales crecer. Esas bases que yo le hablé, que a veces no se ven, pero que sobre las cuales también se hacen los edificios y que uno no las ve, pero están ahí. Y por eso los edificios duran por mucho, mucho tiempo. Mirá que hay ejemplos de cosas que duran más que un edificio, ¿eh? Qué estadista nos perdimos, ¿eh? La plata del fondo era para fortalecer el crecimiento invisible, ese que flasheaba Macri creyéndose el Principito. Lo que es esencial es invisible a los ojos. 2 meses después, el crecimiento seguía siendo invisible. Lo que era muy visible era que después de 2 años de tomar deuda, las finanzas se le estaban yendo a la mierda. Ay, qué rápido se nos fue el momento Principito. Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Acá, ya la plata no era para el crecimiento, era para cumplir con el programa financiero 2019. Pero a fines de ese año, el Mafia se iba diciendo otra cosa. Otra confusión de los últimos meses es sobre qué hicimos con la plata que nos dio el fondo. Otra vez, no hay misterio, y los números lo muestran. El 95% del préstamo del fondo lo usamos para pagar otros vencimientos en dólares que teníamos. Y una parte está todavía en las reservas del Banco Central. O sea, la plata del Fondo Monetario Internacional no fue para el crecimiento invisible, ni para cumplir el programa financiero, fue para pagar deuda. Deuda que ellos mismos habían generado, porque el propio Nicolás Dujovne reconoció que recibieron un país totalmente desendeudado. Que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Recibieron una Argentina desendeudada y pese a haber tomado el crédito del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia, en agosto de 2019, defoltearon la deuda en moneda local, en pesos, cosa que no hace ni Burundulandia. Cristina les entregó un país que jugaba en la A y 4 años después Macri nos devolvió uno que jugaba en la D, al borde de la desafiliación. En 2021, esta fábrica de mentiras que nos gobernó durante 4 años cambió otra vez
su verdad. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Obviamente, la parte del miedo al kirchnerismo era todo falopa, porque perdió por paliza y ningún banco se fue del país. La parte de que fue a pagarle a los bancos comerciales, y puede ser, a los bancos comerciales, a Pampa Energía, al Grupo Clarín, a Techín, a Nicky Caputo, a los amigos más poderosos del Mafia, resumiendo. El listado lo publicó el portal El Cohete a la Luna, y se los dejo acá en la descripción. De acuerdo al informe Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019 del Banco Central, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre del 2019, del total pautado con el Fondo Monetario Internacional llegaron a desembolsarse cerca de 44.500 millones de dólares. Esos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.100 millones de dólares. Sí, la guita del préstamo más grande de la historia. El que con suerte van a terminar de pagar nuestros bisnietos y bisnietas. El que condiciona cualquier posibilidad de desarrollo autónomo de nuestro país. Esa guita está enterita en las cuentas en el exterior de Mauricio Macri y sus amigos. Venía a hablarme de robar un PBI ahora. Y por este robo, el más grande de la historia argentina y posiblemente de la historia de la humanidad, no hay ni siquiera, no ya una persona detenida, no ya una persona procesada, citada a declarar. Cortesía de la jueza que está a cargo de la causa, María Eugenia Capuchetti. Sí, la misma que investiga el intento de asesinato a Cristina. Y en confianza entre nosotros, digámoslo de una vez, la otra gran razón por la cual nadie está preso por esto es que Miguel Mateo tenía razón. En esta cuarta y última entrega de la investigación sobre el retorno del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, vamos a hablar de los otros responsables del endeudamiento. Porque el Mafia fue la cabeza de un plan, pero hubo una docena de brokers y traders, traducción, timberos, que pasaron de la banca privada al gobierno nacional para seguir haciendo lo que hacían, solo que del otro lado del mostrador, timbear. Les voy a contar quiénes son, qué hicieron durante el gobierno del Mafia y qué están haciendo ahora. Luis Toto Caputo había sido jefe de trading en JP Morgan y director en el Deutsche Bank. Ministro de Finanzas cuando Macri anunció el regreso al Fondo Monetario Internacional y luego presidente del Banco Central. Renunció el 25 de septiembre de 2018 después de perder 15.000 millones de dólares de reservas en 3 meses. Y de que la número 1 del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijera esto de él. ¿Falta de claridad y transparencia? Debía ser otro Caputo, Christine. El 2 de Caputo en el Ministerio de Finanzas fue Santiago Bausili, que venía de 11 años en JP Morgan y 9 en el Deutsche Bank. Se quedó hasta el final del gobierno del Mafia. Después de su éxito en la función pública, el Toto Caputo y Santiago Bausili siguieron asociados y abrieron Anker Latinoamérica S.A. Ahí están los dos. Qué confianza transmiten. Además de dedicarse a dar opiniones y consejos sobre la economía argentina, que es como que Ricardo Barreda sea el capacitador de la ley Micaela. Anker organiza el fideicomiso Dorrego y Libertador, mediante el cual se está construyendo el polo gastronómico Gigena en los estacionamientos del hipódromo de Palermo. Acá vemos la noticia de enero de 2020, cuando se anunció que le habían entregado la obra a un tapado. Debajo de la frazada estaba el Toto. Y acá vemos a Larreta recorriendo las obras en febrero pasado y afirmando que van a mejorar la calidad de vida de las personas. Claro, esas personas eran él, el Toto y Bausili. En Anker hay otro tapado, Flavio Luis Nicolás Caputo, hermano del Toto y dueño del 50% de las acciones de la sociedad. ¿Flavio Luis Nicolás Caputo dijiste? Sí.
¿El Flavio Luis Nicolás Caputo, presidente de Caputo Hermanos? Sí, sí. ¿El Flavio Luis Nicolás Caputo, presidente de Caputo Hermanos, que financió Revolución Federal, los que querían matar a Cristina? Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Casualidades. Anker no es el único negocio en el que están metidos Caputo y Bausili. En abril del 2022 adquirieron Gestión Agente Asesor Global de Inversiones Sociedad Anónima, antes propiedad de Juan Pablo Rossi, otro ex Deutsche Bank. Miren quiénes firman el acta de asamblea. SB, Santiago Bausili, y LC, Luis Caputo. Quisimos consultar la información de la empresa en la Comisión Nacional de Valores, pero lo hackearon. Así que no pudimos ver nada más que la confirmación de que Bausili y Caputo están a cargo de la sociedad desde el 8 de abril de 2022. Qué raro que todavía no te acusaron de ese hackeo, ¿eh? No le debe haber llegado el sobre a Santoro. Dale un par de semanitas. El jefe de gabinete de Caputo en el Ministerio de Finanzas y en el Banco Central fue Pablo Quirno Magrane, 17 años en el JP Morgan, Nueva York. Quirno Magrane fue además el genio que diseñó las PPP. Ese plan con el que iban a hacer 20.000 kilómetros de autopistas y terminaron haciendo media cuadra de cordón cuneta. Es un chiste. Ni media cuadra hicieron con las PPP. Quirno Magrane volvió a lo que hacía antes de su exitoso paso por el gobierno nacional. Hacerse el picante en Twitter mientras sus hijos hacen los negocios. Pablo Quirno hijo, un meritócrata que a los 26 años cobraba como embajador del gobierno de Macri, ahora es director financiero de Brubank, banco que fue autorizado a operar en Argentina el 17 de agosto de 2018 por la comunicación C-80.033 del Banco Central. ¿Quién era capanga del Banco Central en esa fecha? Pablo Quirno padre. Debe ser otra casualidad. Pero por las dudas anoten el concepto de puerta giratoria. El otro hijo, Marcos, fue socio de JP Morgan Nueva York mientras el padre estaba en el gobierno. ¿Qué insinúas? Que Quirno padre nunca se fue de JP Morgan y puso el hijo de mascarada para hacer negocios con la información que sacaba del gobierno. No tengo pruebas ni tampoco dudas. Por ahí al pibe lo hicieron socio por su experiencia financiera. Pero si se había recibido un mes antes en la Universidad de San Andrés de licenciado en letras. Menos mal que el JP Morgan no tuvo nada que ver con las corridas bancarias y la toma de deuda, si no sería todo muy sospechoso. Alfonso Prat Gay, 8 años en el JP Morgan, ministro de Hacienda. Hoy Prat Gay es asesor senior en Brennan & Partners, otra consultora que, adivinen cuándo empezó a operar en Argentina. 2016. Puertita giratoria. Prat Gay, además, se ocupa de operar en contra de Argentina. Según Sergio Chodos, director argentino ante el Fondo Monetario Internacional, fue uno de los 3 economistas que le pidieron al FMI que el país no reciba más ayuda financiera. Los otros 2 fueron Hernán Lacunza, quien apenas se fue del gobierno volvió a Empiria Consultores, y Guido Sanleris, que está asesorando a Rodríguez Larreta. El jefe de asesores de Prat Gay era Vladimiro Werning, 20 años en JP Morgan. Se fue en mayo de 2018 con la primera corrida cambiaria. Ahora trabaja en Latin Securities, otra consultora financiera que en marzo organizó un evento en Punta del Este con Cavallo y Prat Gay para hablar mal de Argentina. A Prat Gay lo sucedió Nicolás Duhovne, tomador legal de whisky con Carlos Pagni y tomador ilegal de deuda con Mauricio Macri. Lo único que sabemos de Duhovne es que forma parte del grupo de WhatsApp de los economistas que asesoran al macrismo, grupo en el cual están los conspiradores Sanleris y Lacunza. Mentira, sabemos en qué anda. Duhovne creó un fondo de inversión con el secretario de Hacienda de México durante el gobierno de Peña Nieto, José Antonio González Anaya, alias Pepe Toño. Se conocieron en julio de 2018 durante uno de los encuentros previos a la cumbre del G20. No usaron su rol como funcionario para hacer negocios. Ese fondo tiene un tercer socio, un ex banquero de Goldman Sachs. Pará, antes de la PASO de 2019, ¿Duhovne no había tenido una reunión secreta con los de Goldman Sachs? Sí, les prometió una reforma laboral. Decí que el mafia no ganó. En esa reunión también estuvo Gustavo Cañonero. Cañonero.
Gustavo Cañonero, vice del Toto en el Banco Central, 13 años en el Deutsche Bank y ex economista del Fondo Monetario Internacional. Esta historia me encanta. Cañonero era amigo de Caputo de la época del Deutsche. Cuando el Toto asume como presidente del Banco Central, Cañonero presidía el fondo SBS, que era el representante en Argentina de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, Templeton. Entre Caputo y Cañonero tejieron una arriesgada operación financiera por la cual Templeton trajo al país 3.000 millones de dólares para comprar unos títulos en pesos llamados botes, y el Central garantizaba $1 a 25 pesos. Timba, lo único que saben hacer. La timba le salió mal, porque el dólar se fue a 42 pesos y Templeton perdió 1.800 millones de dólares en un día. Cañonero salió eyectado de Templeton y el Toto le consiguió laburo como vicepresidente del Banco Central, cargo que ocupó hasta que terminó la presidencia Macri. Pará. ¿Vos me estás diciendo que pusieron a un tipo que en el sector privado había perdido casi 2.000 millones de dólares como número 2 del Banco Central? Gobierno de meritócratas. Cañonero ahora es director y portfolio manager de CMF Asset Management. Pará. ¿Vos me estás diciendo que Cañonero es director de CMF, el banco donde puso la guita de la colecta Santi Manotea? Parece Fantino en Animales Muertos. A los hinchas independientes les digo, quédense tranquilos. Santiago Manotea y Cañonero no los van a cagar. ¿Vos estás seguro? No está muy bien en la tabla, no le sumemos angustias. Volvamos a Duhovne. El jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda era Ariel Sigal, 7 años en el JP Morgan y 8 en el Deutsche Bank. Sigal fue uno de los principales negociadores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con eso les digo todo. Ahora preside Aleph Capital Advisors, donde tiene el 100% de las acciones, lo cual no sería tan grave si no fuera porque esta sociedad era la que presidía antes de asumir en el gobierno. Y no se desprendió de las acciones mientras fue funcionario, como declaró ante la Oficina Anticorrupción, aunque lo disfrazó de un crédito con la sociedad. Otra puerta giratoria, alevosa. Federico Sturzenegger, responsable impune del megacanje de 2001, presidió el Banco Central antes de Caputo. Otro exitoso. Está dando clases en la Universidad de San Andrés y en Harvard. Sí, acá también entraba el chiste de Barreda y la ley Micaela. La mano derecha de Sturzenegger en el Central fue Demian Axel Reidel, ex JP Morgan y Goldman Sachs. A Reidel lo vendían en notas vergonzosas, pero vergonzosas en serio, como el genio que nos había sacado del cepo. Yo lo denuncié penalmente por ser uno de los responsables de la fuga de divisas. Dos formas de ver la cuestión. Ustedes deciden quién tiene razón. Reidel manejaba la mesa de dinero del Banco Central y fue el ideólogo de la venta de 11 toneladas de oro de las reservas a Inglaterra. Más cipallo no se consigue. Igual en esta no se angustien. Argentina recompró ese oro en 2021. Reidel huyó en junio de 2018 junto con Sturzenegger y Lucas Liach, otro caradura que todavía se sigue haciendo el picante en Twitter. Volvió a su departamento del Soho de Manhattan para dirigir Sliminal, una empresa de venta de insumos médicos. En Twitter sigue reivindicando la gestión de Sturzenegger. Mariano Federici, 14 años abogado del Fondo Monetario Internacional, presidió la Unidad de Información Financiera, UIF. La última noticia que tuvimos de Federici es que quiso usar una fundación trucha llamada Bases Republicanas para interferir en el sobreseimiento de Cristina en una de las tantas causas falopa que le armaron. Esta fundación la preside Valeria Viola, hija de Adelina D'Alessio de Viola, y entre sus integrantes están Fernanda Inza, la contadora de los aportantes truchos de Vidal, Juan Curuchet, el que puso la sala del Banco Provincia para la reunión de la Gestapo antisindical, Pablo Nochetti, responsable de la represión donde mataron a Santiago Maldonado, Pablo Crucelas, secretario de Legal y Técnica del Mafia, Inés Liendo, la candidata negacionista del Mafia en Salta, y siguen las firmas, todos amantes de la República de Saló.
Y nos quedan los genios que entre mayo y junio de 2018 perdieron 18.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La guita de los jubilados. Carlos Andrés Rodríguez Lubari, 27 años en JP Morgan, gerente de inversiones del FGS. Se fue el 31 de julio de 2018 después de que se conociese el desastre que habían hecho. Rodríguez Lubari ahora es director en el Mercado Abierto Electrónico, la plaza que concentra el 80% de las operaciones del mercado de capitales del país. Puerta giratoria. Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de la YPF macrista. Antes trabajó 21 años en JP Morgan, donde fue uno de los ideólogos del megacanje que terminó en el desastre de Argentina 2001. Esto no lo digo yo, lo dice el que le escribe los discursos al mafia, Hernán Iglesias Ilia, en su libro Golden Boys. En 2002, junto a otros ex JP Morgan, Nicolás Rojatin, creó el Rojatin Group y hoy sigue trabajando ahí. Es más, mientras fue presidente de YPF, siguió siendo parte del grupo. Ni puerta giratoria, atendió los dos lados del mostrador. ¿Qué es esto de la puerta giratoria? Personas que pasan del sector privado al público para beneficiar a sus anteriores empleadores y que al irse aprovechan la información y los contactos adquiridos para seguir haciendo negocios. Como todos estos muñecos, que además de llevarnos de vuelta al Fondo Monetario Internacional, no pararon y no paran de hacer negocios bajo la teta del Estado. La casta. Antes de cerrar el video, les voy a mostrar 3 artículos que todos estos delincuentes violaron sistemáticamente, ante la pasiva mirada de la asesora ñoqui de Jerry Millman y por entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Uno es el artículo 12 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece, para quienes no llegaron a la función pública por el sufragio universal, el deber de declarar sus antecedentes laborales a efectos de facilitar el control sobre posibles conflictos de intereses. Ejemplo de posibles conflictos de intereses. Si trabajaste en JP Morgan o en Deutsche Bank colocando deuda, como funcionario no podés colocar deuda con el JP Morgan y el Deutsche Bank. El segundo artículo es el 46 del Código de Ética de la Función Pública, que dispone un periodo de 1 año para quienes egresan de la función pública, durante el cual no deben realizar actividades que tengan vinculaciones funcionales con la actividad que desempeñaron en el gobierno. Y el tercero es el artículo 17 de la Ley de Ética Pública, que dice que si hubo conflictos de intereses, los actos administrativos de esos funcionarios son nulos de nulidad absoluta y que las firmas contratantes o concesionarias son solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado. O sea, si es cierto lo que planteamos en los 2 primeros capítulos de esta investigación, que la vuelta de Argentina al Fondo Monetario Internacional fue un plan orquestado por Mauricio Macri, los funcionarios de su gobierno que oficiaban como representantes de JP Morgan y de otras grandes bancas y el Fondo Monetario Internacional. Si es cierto que el monto total del préstamo fue fugado al exterior por Macri y sus amigos, como vimos en el tercer video, si como acabamos de ver, todos los funcionarios involucrados usaron su puesto en el Estado para hacer negocios para ellos y sus empleadores, lo cual vuelve sus actos nulos de nulidad absoluta, y si los involucrados en la estafa, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, son solidariamente responsables, entonces los que tienen que levantar el muerto son los que se la llevaron: Macri, JP Morgan, Deutsche Bank, Caputo, Duhovne y todos estos delincuentes que acabo de mencionar, que timbiaron el futuro de nuestro país. Este camino se podría emprender si tuviéramos una justicia con un mínimo de patriotismo, porque la mayor parte de todos estos delitos los denuncié en Comodoro Pi, y muchos otros delitos que no nos entraron porque deberíamos grabar videos de 100 horas, fueron denunciados también en la justicia federal por compañeros, por el gobierno nacional, por el Banco Central, por la Auditoría General de la Nación. Los delincuentes están identificados. Las pruebas están a la vista. Lo único que falta es, ya saben.
my